primera porción como palabra devocional. Esta se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al 6. Cuando nosotros tuvimos la bendición de estudiar la carta a los Efesios, vimos que tenía un texto base y era justamente Efesios 4:1. Y de hecho lo citábamos todos los días que nos reuníamos a estudiar esta carta, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Y aquí cita más: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El Señor hoy día nos llama a vivir en este llamamiento conforme a lo honroso que es. El Señor, tal como dice en el primer versículo que leíamos, fuimos llamados a vivir en una vocación. Y vocación respecta a vivir de acuerdo al llamado que se nos ha hecho. Hoy día la palabra se usa más ampliamente y se le llama vocación a las afinidades o a las facilidades que tenemos para hacer ciertas áreas profesionales, actitudinales, etc. Pero en lo profundo de esta palabra respecta al llamado personal a vivir una vida conforme a Dios, a lo que Él nos ha llamado. Y hoy día el apóstol Pablo lo cita para nosotros diciendo: yo pues preso en el Señor. Él físicamente, literalmente estaba en cadenas. Una de las tantas veces que estuvo en cadenas debido a la predicación del Evangelio. Pero tal como lo habíamos visto, las cadenas a él no le ataban en su alma, ni en su libertad que había adquirido en Cristo. Muchas almas se encuentran encadenadas estando físicamente libres, porque viven en la opresión de la angustia, de la depresión o de la aflicción, de la falta de propósito de Dios en su vida, porque están lejos aún, porque no se han acercado a Cristo como el reconciliador con Dios. Pero él estaba preso, pero totalmente libre, feliz, porque él había hallado su vocación, su llamamiento. Él había entendido que él había sido convocado como usted, a vivir una vida para Dios. Amén. Por eso dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En los 3 primeros capítulos de esta carta, Pablo habla de la gloria, de la honra que hemos alcanzado los cristianos por vivir una vida en el Señor. Habla, por ejemplo, en el capítulo 1 de que somos predestinados en amor. Eso quiere decir que usted fue escogido por Dios desde antes de que se concibiera en el vientre de su madre para vivir en esta vocación, en este llamamiento, en esta salvación tan grande. Usted fue escogido para ser salvo y para disfrutar de las promesas del Señor. Que esté acá no es casualidad, es que el amor de Dios lo escogió a usted. También nos habla del carácter que teníamos. Antes andábamos en las tinieblas de este mundo, pero hoy somos salvos por gracia. También habla de los motivos de la oración, que es para que vayamos dimensionando cada vez más lo grande que es Dios y su amor. Y así también la proyección en la fe. Cómo vivíamos antes como gentiles y hoy día lo que hemos alcanzado a ser hijos de Dios. Y en base a esto Pablo dice: yo pues, por lo tanto, podríamos reemplazarlo, preso en el Señor, pero en el Señor. Y no como algo que le trajera peso, sino que feliz, porque su vida ya no se ceñía sola, sino que estaba ceñida, dirigida en amor por Dios. Preso en el Señor. Aunque estaba preso físicamente, no estaba triste, estaba gozoso porque sabía que Dios es su fortaleza. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Nos está hablando con amor, nos está hablando como hijos, como
como personas que le importamos, te ruego, no solamente te insto, te ruego que andes de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado. Fuiste llamado a ser salvo y a disfrutar de toda esta riqueza que se expone detalladamente en los capítulos anteriores. Del 1 al 13 lo invito a que podamos reflexionar en nuestros hogares al respecto. Fuimos llamados a una vocación. Vocación es llamado, se reitera. La vocación a la que fuimos llamados es a vivir una vida en el Señor. Y esta es una elevada vocación. Podemos tener una vocación profesional, una vocación social, distintas vocaciones, pero a vivir en Cristo es una que nos trae tan solo bendición y salvación a nuestra vida. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Vive en esta vocación, pero con humildad. La humildad es bajeza de espíritu. Y eso no quiere decir que yo me considere poca cosa. No, porque yo soy una hija de Dios. Pero Dios es mi Padre y quien dirige mi realidad, mi vida, mis pensamientos. Yo no me puedo sobreponer a esa voluntad, sino que Dios dirige mi vida y en eso yo lo acepto con humildad. Lo que tú quieras, Señor. Así como dijo el Maestro cuando iba a ser entregado en la cruz. Si fuese posible que pasase por alto esta copa, no beber esto amargo que viene, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué ejemplo de humildad más grande es cuando el mismo Hijo de Dios lo muestra entregando su vida por voluntad del Padre? Eso es ser humilde, depender de la voluntad de Dios, donde yo me postergo en mi deseo porque sé que los deseos que tiene papá para mí son mucho mejores, son superiores, son seguros, son estables. Con humildad y mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con que yo no me voy a alterar en responder. Yo soporto la aflicción, soporto el oprobio, pero respondo siempre de manera tranquila, de manera pacífica. Estamos en esta vocación, estamos en este llamado, por lo tanto tenemos que responder como tales. Si vivimos en Cristo, tenemos que vivir conforme a esta unidad espiritual, porque así se titula justamente esta palabra, con humildad y mansedumbre. No podemos ya decir es que mi carácter es temperamental, es que soy rápido para responder. ¿Y dónde está la vida en el Espíritu? Tenemos que someternos, falta la humildad entonces, para que podamos vivir en mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportando es como estoy obligado a aceptar los caprichos de los demás. Soportar como que requiere algo pesado, es como, ¡ay, qué lata hacer esto! No, pero el soportar tiene que ver con el cuidar, con el proveer, con el proteger, con el siempre cuidar al otro, no exponiéndolo, sino que siempre considerándolo. Sopórtalo, está con él, ayúdalo, soportándonos con paciencia. Si está el Espíritu de Dios en nosotros, habrá paciencia. Porque algunos dicen, yo no la tengo. Pero cuando vivimos la vida en el Espíritu, dice que la palabra que viene a vivir en nosotros es el fruto del Espíritu, que tiene 9 virtudes, que parte con el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Por lo tanto, no va a ser mi paciencia, no va a ser mi amor, porque a lo mejor naturalmente somos los más impacientes. Somos los más temperamentales. Pero si dejamos que nuestra vida viva en esta vocación, en esta dirección del Espíritu, me sorprenderé. Me sorprenderé cómo yo puedo soportar a mi hermano. Estoy ahí para mi hermano, lo cuido, lo protejo, lo proveo, lo sostengo. Con paciencia en amor. Porque sé que es también parte de este cuerpo espiritual, que es mi vida también, su vida es mi vida, porque pertenecemos a un mismo cuerpo espiritual. Qué sorprendente es esto cuando lo podemos entender. Solícitos, siempre prestos, solícitos, siempre diligentes en guardar, en proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Cómo podremos seguir en esta unidad espiritual? Procurando promover y guardar la paz que se logra también en el espíritu. Todo lo que se nos pide, naturalmente es imposible de llevarlo a cabo, porque somos impacientes, porque somos intolerantes, porque somos orgullosos, porque naturalmente nacemos así. Es cosa de ver a un bebito. Pídale que le preste su juguete o que le dé su comida. No lo va a hacer. Y si es posible le va a dar un manotazo porque usted se lo quitó. Porque nacemos así. Pero en el Espíritu somos educados y somos guiados a vivir en esta vocación. Somos diferentes, pero podremos hacerlo cuando la unidad del Espíritu se manifieste en nosotros. Si somos espirituales y dejamos que Cristo viva en nosotros, lo podremos hacer. Un cuerpo y un espíritu, somos un cuerpo. También el Señor nos llama familia, nos llama edificio. Pero somos una sola edificación, una sola familia, un solo cuerpo, una sola iglesia. Somos uno solo. Donde la cabeza es, entonces somos de Cristo. Este cuerpo es Cristo. Y este cuerpo tiene cabeza que gobierna, que manda a este cuerpo. Aquí ninguno es más que otro. Así que nadie se crea superior a nadie. Hay distintos roles, distintas ocupaciones. Pero aquí el que la lleva es uno. Es Cristo el Señor. Y Él merece ser adorado y glorificado. Aquí nadie tiene que pasarse de la estatura que Dios le ha dado. Todos parejitos acá. Todos parejitos. Nos diferenciamos por el color de ropa, de estatura, pero todos comprados al mismo precio de sangre. Y todos parte de este mismo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En este llamamiento hay una esperanza. Cada día esperamos que la esperanza que tiene el cristiano es esperar que Cristo venga por cada uno de nosotros. Vivimos cada día en eso y no vivimos atados a este mundo. Cuesta a veces. A veces quisiéramos decirle al Señor, Señor, espérate un poquito, yo en mi caso, Señor, quiero ver a mi hija resuelta, quiero ver a mi hija independiente y después llévame, Señor. Pero el Señor puede venir por nosotros en este año, puede venir por alguno de nosotros y debemos esperar con ansias porque nos vamos con papá al cielo. Y eso lo tenemos los que vivimos en este llamamiento, en esta vocación. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Estamos dispuestos a vivir en esta vocación? Pero hay requisitos. Primero hay una unidad. Tenemos un Padre, un bautismo, una fe, somos un cuerpo, etc. Pero, dice, antes tenemos que vivir con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No se queden pegados en que no puedo. Claro que no puede. Pero si Cristo es en usted, Él lo hace. Por Él sí podemos. Y lo más lindo es valorar este llamamiento. Usted es un escogido, un bendito de Dios. Usted ha sido llamado a vivir una vida nueva, una vida buena y abundante, donde las promesas de Dios son para usted. ¿Cómo las podremos vivir cuando las conozca? Señor, tu palabra dice, y ahí yo las traigo para mí. Por lo tanto, es el llamado a vivir en esta vida, a desearla, a buscarla, a amarla y a agradecer por esta vocación que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Amén. Vivamos entonces honrosamente en esta vocación que el Señor nos ha dado. Amén. Esta es la primera palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Demos gracias al Señor por este llamamiento, por esta vocación. Mi Señor, gracias por esta elevada vocación que usted nos ha dado, por este llamamiento santo. Nada es por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Todo lo que podamos hacer es vano.
porque todo lo has hecho tú para beneficiarnos a nosotros, Señor. Has sido tú el que ha mirado nuestra vida con amor, con misericordia, y nos has escogido por amor para la alabanza y la gloria de tu santo nombre. No hay méritos, no hay nada. Solamente debemos agradecer y vivir conforme a toda esta obra de gracia que tú nos has dado. Gracias, mi Señor, porque también nos enseñas a ser cristianos, a ser tus hijos, a cómo conformarnos y mostrarnos en este mundo como tu iglesia, donde tú eres el Señor, donde tenemos un solo Dios, una fe, un bautismo, Señor, donde somos llamados todos juntos a vivir en humildad, en mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor, con paciencia. Señor, que esto se pueda reflejar en esta congregación y en toda tu iglesia universal, Dios mío, para que la esperanza que tenemos en esta vocación nos lleve a volar, Señor, contigo hasta la eternidad. Gracias, mi Señor. Si alguno se sentía excluido o ve muy altamente el poder cumplir con esto, que podamos entender que esta unidad es espiritual, que este llamamiento es espiritual y que tú eres el que obras en nosotros cuando te entregamos nuestra vida a ti. Tú eres el que cambia, tú eres el que actúa por nosotros. El que cambia los corazones, las mentes, las proyecciones, los deseos. Eres tú, Dios mío, cuando te entregamos nuestra vida y te dejamos gobernarla del todo. No algunas áreas, sino que tú gobiernas, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Eso es humildad, eso es negarse, eso es renacer, eso es aceptarte realmente como nuestro Señor. Gracias por tu palabra, bendígala en cada vida y en cada corazón y que no vuelva vacía, sino que cada día podamos prestarnos a vivir más y más en esta vocación a la cual hemos sido todos llamados. Gracias, mi Señor. Levántanos revestidos de tu gracia y bendecidos, agradecidos por esta nueva vida que usted nos permite vivir. Todo esto, Padre, se lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que todos tenemos esta vocación y vivámosla dignamente conforme a todo el favor que hemos recibido de nuestro Señor.